Tenemos ahora al delegado del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, delegado del Gobierno Federal, Francisco Reynoso, licenciado Francisco Reynoso. Muy bien. Muchas gracias, Tito. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero podamos platicar. Esto va a ser una plática, no más que una conferencia. Así me gusta, como que así nos entendemos mejor cuando platicamos, ¿no? A veces nos sentamos en una mesa y a veces platicamos y como que la gente se entiende más. Y a veces cuando nos cuadramos mucho en una conferencia y ya les empieza a dar hasta sueño. Entonces no, aquí se trata de que platiquemos y que en esas condiciones entendamos pues un tema tan fuerte que es el que manejamos nosotros todos los días en la delegación regional del Instituto Nacional de Migración. Por cierto, le estoy dejando aquí a Tito, y por si acaso ustedes lo quieren también, un disco que reproduce toda esta información y que está para ustedes, si lo consideran. Vamos a dar un poquito de antecedentes de la delegación regional, que ustedes están acá en este estado de Baja California. Los que no conozcan, los que ya saben y conocen, bueno, pues ya ubicamos el tamaño de la delegación. Melissa, perdón, se lo paso, por favor. Luego empiezan las llamadas y ya nos quita la inspiración. Bueno, esta delegación pues es de este tamaño. Llamémosle la oficina principal, está en Tijuana, es donde está el delegado. Y tenemos una subdelegación regional en Mexicali y otra en Ensenada, San Felipe, Rosarito, Tecate y Algodones. Trabajamos diario mucho aquí, mi querida cónsul Jimena, diario de veras, porque es parte de un esfuerzo fundamental el que tengamos ese intercambio también con mi cónsul de Honduras y con todos. Son buenos amigos además. Bueno, esta delegación tiene un antecedente histórico, quizá porque esta delegación cuenta con el flujo mayor de migración. Básicamente estamos hablando de que es una delegación donde hay mucha transmigración, ¿no? Fundamentalmente. Encontramos que hay mucha gente que utiliza a Baja California como lugar de paso, ¿no? Algunos pasan bien, otros andan haciendo relajo, como es el problema de tráfico de personas, pero yo creo que lo más importante es el que exista ese tráfico de personas buenas. Obviamente en este esfuerzo que estamos haciendo diario, este gran flujo de migrantes pues trajo como consecuencia muchos movimientos. Desde la época de los 80s esta delegación regional se dio a conocer como una de las oficinas migratorias con mayor cantidad de trabajo a nivel nacional, y lo sigue siendo, Yo creo que el intercambio de migratorio que se da entre Baja California en relación con todos los países del mundo se da aquí. Representa Baja California el 25% de toda la gente que entra a los Estados Unidos, el 25% entra por Baja California. Fíjense el tamaño de lo que estamos hablando. Actualmente tenemos 55,000 cruces vehiculares diarios que pasan por Tijuana San Isidro, y eso representa para nosotros 2.5 personas por vehículo. Estamos hablando que está entre 25 y 30,000 personas diario a pie en las mañanas para entrar a San Isidro. Entonces todo esto nos dice mucho de lo que significa. Independientemente del flujo que se da por la parte más fuerte es los aeropuertos, que tenemos alrededor de 100 vuelos diarios. Hay que revisarlos por cuestiones de seguridad nacional. En esos vuelos pues son en su gran mayoría nacionales. Ya tenemos vuelos extranjeros, como es uno que ya viene los miércoles y los sábados, que es el vuelo de Narita, ¿no? Narita, Japón. Un poquito de lo que estamos haciendo, un poco más adelante, estamos hablando de los factores que favorecían un poquito más atrás, mija, por favor. Un poco de historia, no nos cae mal, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, estos son los antecedentes históricos que ya comentamos. Pero aquí, ¿por qué Baja California representa ese flujo? Si yo recuerdo, y los que hemos vivido toda la vida aquí en Tijuana,
Desde que yo llegué a Tijuana en el 55, mis padres eran mi papá era de Nayarit, mi madre de Jalisco, pero era imposible casi llegar a Baja California. El tren llegaba a Mexicali y de Mexicali un autobús que subíamos por la Rumorosa y a veces en una condición de muchos problemas, una carretera que no se compara a la de hoy, y antiguamente era más difícil todavía. Viajaban por barco para llegar a Baja California. Y bueno, en aquella época los privilegios eran grandotes, ¿no? Vivir con el estado de California, en la economía de California, pues era una vida muy plácida, muy suave, ¿no? Ya después llegó el enchufe con la vida nacional y se vinieron las devaluaciones y se vinieron todas las cosas tremendas que nunca nos habían pasado porque siempre traíamos dólares, y no significa con esto que seamos malinchistas con la moneda mexicana, sencillamente era una vida cómoda aceptar que vivíamos de acuerdo con la economía mexicana. Por eso es que de ahí yo creo que viene ese imán tan importante y se vinieron flujos importantes como fue el ferrocarril Sonora-Baja California, que representó en un momento dado el jalón más grande, ¿no? En aquella época estábamos hablando, si le damos más para adelante, mijo, de que este ferrocarril, más la construcción de una presa Morelos en Mexicali, más la contratación de braceros en aquella época, más la industrialización en la zona fronteriza en la década de los 70s, que fue otro jalón importante, bueno, pues vino a dar todo ese flujo que actualmente es generado día y en forma muy constante, ¿no? La comunidad china, por supuesto, que se dio en Mexicali y que actualmente está aquí en Tijuana. Tenemos alrededor de 14,000 chinos, ¿no? Sí. 14,000 chinos que están documentados y que viven actualmente con sus documentos en regla. Pero que ellos empezaron para atender, en la historia dice así, los asuntos del Valle de Mexicali en los primeros que atendieron, creo que fue la empresa Colorado Riverland, ¿no? Y en esa manera, bueno, pues se vino a dar la comida china después con ellos. Algunos de ustedes conocen aquí cuando vienen a Tijuana. Bueno, y luego vino la comunidad rusa. Aquí lo vamos a ver así rapidito, la que sigue. Eran los famosos molocanos. Ellos llegaron en 1904 a lo que es actualmente el Valle de Guadalupe, hoy conocido como el Valle de la Ruta del Vino. Quienes han ido por ahí, por ese lugar, han llegado y actualmente se encuentran pues varias ascendencias rusas ahí en esa zona, que también ha tenido mucho su ubicación en Ensenada y en el sur de Ensenada. Bueno, pues ellos venían huyendo con los problemas que se originaron en la Revolución Rusa y de esa manera, bueno, se instalaron aquí con nosotros. Adelante. Estoy dándole muy rápido porque como hay tanto que platicar, me dijeron que 20 minutos. Voy a... ¿Mandé? Puede tomarse 25 minutos. Entonces así voy. Yo creo que todas estas imágenes fuertes de una migración que se ha dado desde el punto de vista histórico con extranjeros que han venido a radicar y que ya son baja californianos, ya son tijuanenses, ya son ensenadenses, nos da la imagen de lo que significa Baja California. Independientemente de la gran migración nacional que nos llega de diferentes estados de la República Mexicana, bueno, eso es la grandota, ¿no? La migración que viene y se queda. Estamos hablando que nos están llegando alrededor de 8,000 personas diarias por autobús a Tijuana. Esa es una medición que estamos nosotros ubicando y eso nos dice el tamaño de lo que significa la vía terrestre. Y esto sin contar vehículos, porque no tenemos cómo hacerlo, vehículos particulares, ¿verdad?, que vienen del interior de la República. Eso ya es un poco más difícil, pero lo que sí es contable es lo de los autobuses. Bueno, un poquito del trabajo aquí en Baja California. Podemos decir que aquí me presentan la estación migratoria, donde trabajamos diario nuestros cónsules amigos. Ahí estamos. Esta estación migratoria data del año 2003. Siendo delegado, un servidor me tocó echarla a volar esta estación, que trabajáramos en ella. Y créanme que ha sido verdaderamente un cambio absoluto en la vida de las personas migrantes, que por falta de documentos, bueno, pues
ellos son de alguna manera tienen que estar en algún lugar que no huela tanto a una idea ni de prisión ni que se le parezca, es un lugar de alojamiento. Y les queremos decir a ustedes que realmente se quebró un hito tremendo en la historia de cómo se llevaban las cosas en migración, porque que yo tenga idea, hablo de los 80s, la cárcel pública de Tijuana, ubicada en la calle Octava, estaba habilitada como estación migratoria, tenía 2 celdas y ahí servía precisamente para llevar a nuestros amigos de otros países que no contaban con sus documentos. Entonces esta estación, bueno, pues ya podemos decir y respirar a gusto todos de que estamos en un lugar donde ya les podemos alojar, les podemos dar servicios de atención médica, comida 3 veces al día, buscando que la comida sea acorde a la naturaleza de las personas alojadas, sanitarios, sus toallas diario para su baño diario, y podemos alojar hasta 300 personas en un momento dado. Adelante. Un poco de esta estación. Un poco de la vida que tenemos aquí en Tijuana. Vamos a dar un panorama rápido de lo que es el 18 de noviembre del 2006 se puso en operación el vuelo internacional México-Tijuana-Japón. En mayo de este año, a finales, viene otro vuelo, viene Shanghái-Tijuana, por la misma aerolínea Aeroméxico, así que vamos a tener mucho trabajo. En este aeropuerto que lo estamos ajustando en estos momentos, está llevando un esfuerzo muy grande por parte del Instituto Nacional de Migración y las propias autoridades del aeropuerto para buscar la manera más estratégica de que este vuelo, que viene muy grande desde China, bueno, pues sea atendido con prontitud, pero sin perder que también nosotros tenemos que cuidar la seguridad nacional del país. Este ha sido en total, a ver Melissa, cuéntame un poquito, las nacionalidades atendidas en el vuelo, ¿verdad? Así es, desde que dio inicio el vuelo de Japón, hemos tenido una gran cantidad de nacionalidades, sobre las que destacan las que vemos aquí. Hay bastantes pasajeros mexicanos que hacen uso de este vuelo, sobre todo también japoneses, y pues en menor cantidad, incluso hasta de África hemos recibido pasajeros. Pues esta información se queda Tito con ella, ahí la van a ver, la podrán consultar. Esto fue desde que se inició el vuelo, ¿verdad? Ya llevamos 34.033 personas atendidas en lo que va este vuelo, ¿eh? No, pues, o sea, muy bien. Aquí pasamos a un tema, cómo cerramos el año pasado en materia de personas aseguradas, es decir, personas que no contaban con sus documentos en regla y que teníamos que alojarlos en la estación migratoria. Fíjense ustedes con qué número cerramos. Cerramos con 828 personas, en su gran mayoría Estados Unidos, el número 1. Siempre es así. Bueno, aquí un poquito. Un poquito. A ver, nos pasamos muy rápido. Y luego le seguimos con Guatemala. Ahí la cónsul Jimena y yo tuvimos mucha chamba el año pasado. Honduras, con mi cónsul Itzaca. El Salvador y las demás nacionalidades que ustedes pueden apreciar ahí en el documento. Adelante. Lo que llevamos en este año. Seguimos con Estados Unidos en primer lugar. Esto es hasta marzo, ¿verdad? Hasta marzo son 214 personas aseguradas. Y marzo llevamos que Estados Unidos lleva 106, seguido de Guatemala, El Salvador. Y si se fijan, casi va en ese renglón, ¿eh? No cambia mucho los números. Yo creo que así vamos a cerrar lo que finalice el 2008. Adelante. Este es otro capítulo muy fuerte, el de mexicanos repatriados. El presidente Calderón estuvo el 17 de diciembre del año pasado y recibimos la indicación de que teníamos que atender de manera más cálida, darle techo, cobijo, forma que se comuniquen los paisanos que nos han sido repatriados por la patrulla fronteriza.
Si ustedes ven, aproximadamente tenemos un promedio entre 15.500 repatriados adultos. La verdad que esto ya aumentó, ya andamos alrededor de 20.000 más o menos. Esto fue el año pasado. Y alrededor de 500 menores mensualmente, es decir, menores que llegan solitos y que son entregados a las autoridades mexicanas. Esto fue 2007. Pero ustedes pueden apreciar el tamaño de este trabajo que hacemos diario. 213.056 eventos de repatriación. Y aquí cabe decir el grandísimo trabajo que está haciendo Madre Asunta a través de la Madre Orila, con las mujeres solitas, ¿verdad, madre? Y del Centro Scalabrini, con el Padre Luis, y mis amigos médicos del mundo, todos ellos que se han unido a este esfuerzo de poder atender a tantos mexicanos. Cuando hablamos de 213.000, ustedes no se vayan, por favor, con la finta, como decimos aquí en México. No, son eventos de repatriación. ¿Qué significa? Que a lo mejor uno de ellos pudo haber hecho el intento una o varias veces, el querer pasar hacia la Unión Americana. Entonces, hablando en términos de personas, esto no se puede determinar exactamente. Yo creo que es un estudio que ya estamos haciendo con COLEF para que tengamos más o menos una mezcla de qué estamos hablando en números, ¿no? Pero por lo pronto, lo que nos dice la gente que nos repatrian son 213.056. ¿Y por qué decimos que no lo podemos determinar? Desgraciadamente hay un problema con la misma persona repatriada, que muchas veces no nos dicen su nombre en su gran mayoría, nos esconden su nombre. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se creen que en un momento dado puede ser motivo de una investigación, etcétera, y evaden dar razón de todos ellos. Tampoco les podemos pedir sus huellas digitales porque todavía no llegamos a ese renglón. Pero sí lo que podemos determinar aquí con este número es que esto es lo que existe. Y representa esta repatriación alrededor del 42% de toda la frontera norte. Es decir, todo lo que representa en repatriación, Sonora, Chihuahua, salud madre, Coahuila, etc., Tamaulipas, Baja California tan solo se lleva el 42%. Esto es lo que llevamos en el 2008. Si ustedes se fijan, en el 2007 andábamos con 15.500 eventos de repatriación mensual, era un promedio. Vean ustedes los números de este año. Es un número enorme de veras, ¿no? Entonces yo creo que estaríamos hablando de que exista una media de aproximadamente 22.000 eventos de repatriación por mes. Es lo que vamos a ir viendo mes con mes. Adelante. Y esta es una área muy importante. Esta es otra avenida por parte de la delegación regional, donde estamos trabajando de manera muy constante, y es la parte de regulación migratoria. Aquí tengo a Ivette Baltasar, que es su área. Ella es la subdirectora de regulación migratoria, y le voy a pedir a ella, si ustedes me lo permiten, que intervenga también en los comentarios. Bueno, pues muchísimas buenas tardes. Yo les vengo a hablar un poquito en lo que es en materia de regulación migratoria. Es otra, como comenta el delegado, es otra de las vertientes principales por la que se basa el instituto, ¿no? Nuestra tarea principal es vigilar la estancia, la salida y el ingreso del extranjero, como tanto de mexicanos. En cuanto a mexicanos, es en relación exclusivamente de estadística, ¿no? Bueno, les voy a comentar que el instituto propiamente es un órgano técnico desconcentrado dependiente de la SEGOV. SEGOV es Secretaría de Gobernación. Su objetivo es la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación de las diversas dependencias de la administración pública que ocurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. Esto es en materia de regulación migratoria. Nuestro marco jurídico en la cual nosotros nos basamos tanto para expedir un documento migratorio, para regularizar un extranjero que se encuentre indocumentado dentro del territorio nacional, bueno, pues tenemos en primera instancia pues nuestra Constitución política, nuestra Carta Magna,
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Población, que básicamente es nuestra Biblia, su reglamento, el acuerdo delegatorio de facultades es por el medio del cual a nosotros se nos otorgan las facultades específicas para nosotros poder determinar los trámites que en dado caso cada uno tiene en su ¿cómo se dice? Peculiaridad o que te marca en la ley las fracciones muy delimitadas, ¿no? La Ley Federal del Procedimiento Administrativo, para lo cual nosotros procedemos, el Manual de Trámites Migratorios, las bases de desempeño, el instructivo conjunto de la Secretaría de Gobernación con Relaciones Exteriores y la Ley Federal de Derechos, mediante el cual nosotros hacemos efectivo el pago de los derechos de cada uno de los trámites, ¿no? Bueno, las disposiciones oficiales y las actualizaciones que hemos nosotros tenido. Dice, la Ley General de Población en su artículo 7 manifiesta: por lo que se refiere a los asuntos de orden migratorio, a la Secretaría de Gobernación le corresponde organizar y coordinar los distintos servicios migratorios, que es lo que les estaba comentando, vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos. ¿Esto qué es? Estamos checando la entrada, su estancia y la salida del extranjero. Hablando exclusivamente de extranjeros, hablando de mexicanos, nada más podemos nosotros revisar la entrada y la salida del país, ya que es de manera nada más exclusivamente estadísticos, ¿no? Y la aplicación de la ley y su reglamento, que es la Ley General de Población y su reglamento. Nosotros contamos con 3 calidades migratorias, que es la no inmigrante, inmigrante e inmigrado, ¿no? La definición de una calidad migratoria es el carácter jurídico que se le da a un extranjero en atención a la temporalidad a la cual se interna al país, ¿ok? Existen 3 calidades migratorias. La no inmigrante equivale a una FMT, o tenemos una forma en global, que es por la cual llegan los extranjeros y se documentan, que es una forma azul, no sé si venga un poquito más adelante. A ver, déjenme checar. Esa es la forma múltiple por la cual se pueden llegar a documentar turistas, transmigrantes y personas de negocios, ¿ok? Es una forma múltiple que esto surgió a raíz del Tratado de Libre Comercio. Se homologó todo estas 3 figuras en una sola forma. Dependiendo de los cuadritos que se señalen, es la forma migratoria a la que le corresponde. Turista, que es un máximo de 180 días, el transmigrante, que esto es que va a cruzar por el país de manera de tránsito, que se dirige hacia un tercer país, ¿no? Estados Unidos, cruza por México y se dirige, por ejemplo, a Guatemala, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Esa es una persona transmigrante, tiene una temporalidad máxima de 30 días, a esta personita no se le puede ni extender la forma migratoria en cuanto a temporalidad, ni se le puede hacer ningún cambio de características que se quiera quedar a trabajar, etcétera. Simplemente viene como transmigrante a pasar nuestro país, ¿ok? La persona de negocios es una de las cambios que hemos tenido, y esto se realizó en octubre del año pasado, en la que anteriormente a las personas de negocios se les otorgaba nada más una temporalidad de 30 días. Con esta reforma se les otorga 180 días para que puedan estar realizando actividades de negocios dentro de nuestro territorio nacional. Esto es que pueden ellos, si perciben su sueldo fuera de territorio nacional, pueden laborar dentro de territorio nacional con esa forma, no requieren una FM3 en específico, ¿ok? Entonces son una de las reformas bastante amplias. De hecho, el extranjero puede obtener, por la temporalidad que estamos manejando de 6 meses, o que su equivalente a 180 días, pueden obtener 2 formas migratorias. El fenómeno de que nosotros tenemos mucho aquí en cuanto a frontera es de que nosotros tenemos muchas maquiladoras. Esto es de que muchos de los extranjeros vienen, trabajan y diariamente cruzan, ¿no? Diariamente cruzan. Entonces, realmente no cuentan con un domicilio más que el de su maquiladora, ¿no? Entonces, estas personitas que no viven dentro del territorio nacional, que perciben su sueldo fuera de territorio nacional, esto que vienen por parte de una empresa precisamente que puede ser como una sucursal, llamándola así, son perfectamente candidatas para poder estar realizando sus trabajos, así como los proveedores, por ejemplo,
pueden realizar sus trabajos con esta forma de negocios, pueden entrar a las maquiladoras y no va a haber ningún problema, ¿ok? Si quieres, regresando, esa es la forma migratoria que también entra dentro de la de no inmigrante. Tenemos también la FM2, que es el librito gris, que es el inmigrante. Esta es para la persona que aspira o que sus pretensiones son que viva viva permanentemente dentro de territorio nacional, ¿ok? Que ya ellos pretendan o manifiesten de viva voz de que exclusivamente ya van a radicar dentro de territorio nacional y que aspiran ya sea a una nacionalidad mexicana o pretendan alcanzar la calidad de inmigrado, que es muy similar a la residencia legal en Estados Unidos, ¿ok? Y sigue la de inmigrado, que es la tercera calidad migratoria, que es muy similar a la residencia legal en Estados Unidos. Ya no tienen que prorrogar anualmente su documento, no nos tienen que dar visas si desean trabajar en algún lugar en específico, simplemente tienen que notificarnos las entradas y las salidas al país dentro de su misma forma migratoria o sus cambios de domicilio, ¿no? Entonces, de igual manera, no pueden adquirir una propiedad, porque tiene que ser solamente, exclusivamente a través de un fideicomiso, no pueden votar, pero sí cuentan con una forma de residencia legal más amplia que con los anteriores documentos, ¿no? Las calidades migratorias en cuanto al no inmigrante, de la primera forma múltiple que les comenté, también se deriva la FM3, es el librito verde para los cuales están estas características migratorias. Están para turista, transmigrante, visitante, ministro de culto, asociado religioso, asilado político, refugiado, estudiante, visitante distinguido, visitante local, visitante provisional o corresponsal. Tenemos esas características migratorias para lo que es el documento FM3 y nuestra base está en el artículo 42 de la Ley General de Población y su reglamento. El reglamento es prácticamente el procedimiento que nosotros vamos a seguir para poder aplicar la ley, ¿ok? En las calidades migratorias también se encuentra la de no inmigrante. La no inmigrante es la que les comento que es el librito gris, FM2, es el extranjero que se interna legalmente al país ese es el de no inmigrante, el librito verde. Es el extranjero que se interna legalmente al país sin el propósito de radicar en él, dentro de alguna de las características que se señalan en el artículo 42, las características que les había comentado, es en la que se tienen que encuadrar. El artículo 42 nos marca, no inmigrante es el extranjero que con permiso de la Secretaría de Gobernación se interna en el país temporalmente dentro de algunas de las siguientes características, que son las que yo les había comentado, que es la de turista, transmigrante, visitante, etcétera, ¿no? La siguiente calidad migratoria es el librito gris, que es la FM2. Este es el extranjero que se interna al país con el propósito de radicar en él, en tanto adquiere la calidad de inmigrado. Es el que ya manifiesta que definitivamente su propósito es radicar dentro de territorio nacional, ¿ok? En tanto adquiere pasan sus 4 años, que son aquí denominados refrendos, y aplica para lo que es la declaratoria de inmigrado o su similar en Estados Unidos, la residencia permanente, ¿okay? Esa es la forma múltiple que que al inicio les comenté. Y también esto es una diapositiva, creo que me adelanté un poco, de los 180 días que les estoy comentando, que es muy buena para los que vienen como personas de negocios, o sea, realmente ya no necesitan tener una FM3 para poder trabajar, simplemente con la forma de negocios. Es algo muy benéfico porque estamos hablando también en cuanto a costos. Una FM3 te sale 1,904. Estas formas, cada una te sale 237 pesos y estas las puedes tener 2 al año y realmente no tenemos un límite en cuanto a formas, o sea, puedes entrar al momento en que se te venza la forma migratoria, vas con el agente, la devuelves y puedes adquirir otra. Entonces estamos hablando que en cuanto a costos está muy bien, en cuanto a
la simplificación en cuanto a los trámites, estamos ahorrándonos en la documentación que en dado caso nosotros le solicitamos o se requiere para poder extender una FM3. ¿Ok? Siguiente. Ok, una de las cosas inigualables que nosotros tenemos que solicitar y es el pasaporte, ¿no? Como es de conocimiento, el pasaporte es la identificación internacionalmente reconocida y que es la cual demuestra la identidad de la persona. Estamos hablando su nombre, su nacionalidad y sus datos principales, como son la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, etcétera, ¿no? Dice el artículo 37, la Secretaría de Gobernación podrá negar a los extranjeros la entrada al país o el cambio de calidad o característica migratoria por cualquiera de los siguientes motivos: cuando haya infringido las leyes nacionales o tenga malos antecedentes dentro del extranjero, ¿no? Serían una de los motivos por el cual nosotros llegaríamos a negar algún trámite, ¿no? Cinco minutos. 5 minutos. Ok. Muy cortos. A grandes rasgos les comento que es un documento migratorio. Es el formato mediante el cual se acredita que los extranjeros que lo poseen han cumplido con los requisitos y formalidades para obtener el permiso y autorización de ingreso, estancia en el país bajo la calidad migratoria en la que se ampara. Asimismo, aquellos que utilizan para la entrada y la salida de mexicanos. Les vamos a pasar rápidamente la FM3. Esta es, ¿no? Esta es la FM3, la que les comento, que es la calidad migratoria del librito verde, es tipo pasaporte, contiene 20 páginas. ¿Sí? En sus páginas viene, en la parte de arriba, todo lo que son los datos por el cual se les expidió, el fundamento, la característica migratoria. En la otra página viene la foto, el nombre, fecha de nacimiento, estado civil, el lugar, el sexo, procedente, su nacionalidad, y en la parte de abajo viene las actividades para las cuales el extranjero se puede desempeñar. ¿Ok? La siguiente página también se les hace anotación en cuanto al domicilio que cuenta el extranjero aquí en México, y dentro de sus mismas páginas vienen lo que son las prórrogas. Esto es que el documento se tiene que prorrogar anualmente. Es la diferencia que yo les estaba comentando, por ejemplo, con la forma múltiple de negocios, ¿no? Entonces, esta le sale, cada prórroga le sale, si son con actividades lucrativas, 1904, si son sin actividades lucrativas que vengan como dependientes económicos, le sale 1172, y en este libro son denominadas prórrogas. Tiene 4 prórrogas para poder llenar este librito, y ya sea que desea cambiar al librito gris o solicitar una nueva forma por conclusión de prórrogas, se le expide otro librito verde FM3, ¿no? La FM2 es muy similar, realmente vienen todos los datos, y a diferencia de la FM3, aquí se les llaman refrendos. De igual manera son 4 refrendos, que son los que se hacen anualmente, y dentro de este mismo libro, en la página 21 se les hace la anotación de la declaratoria de inmigrado, por la cual quien quiera aplicar a ser inmigrado ya en nuestro país, se les hace la anotación en la página 21, entonces esto quiere decir que van a conservar su librito por toda la vida. ¿Ok? Y también se manejan las características migratorias según la actividad, etcétera. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias. Oye, nomás para terminar, ¿nos puedes decir, y para comentarles a todos, en materia de nacionalidades, hablábamos de 14,000 nacionales chinos, ¿no? Exactamente. Regulados, ¿no? Con estas formas migratorias. ¿Tenemos en materia de norteamericanos en todo el país, en todo el estado? Norteamericanos es un número bastante considerable, porque todo lo que es el corredor Tijuana hasta Ensenada está lleno de extranjeros americanos que son por lo regular pensionados, que les resulta mucho más cómodo comprar una propiedad dentro de territorio nacional en cuanto a costos que en Estados Unidos, ya sea con frente al mar o con vista al mar, ¿no? Tan solo en Ensenada tenemos 7,000 más o menos, en Rosarito hay 8,000, que son los que en esas delegaciones por cuestión de jurisdicción y de domicilios es a los que acuden a hacer
sus trámites migratorios. Y en Tijuana también hablamos más o menos de unos 7,000 personas más o menos. Estamos hablando que en Tijuana mayormente los estadounidenses son con actividades lucrativas que vienen a trabajar en lo que es la industria maquiladora, ¿no? Realmente existe muchísimo extranjero estadounidense, coreano, japonés, que son los que trabajan dentro de las maquiladoras. Hablando de nacionales chinos, ellos casi no cuentan con maquiladoras, realmente son contadas las maquiladoras que emplean como empleados de producción nacionales chinos, pero realmente es un número muy mínimo. Entonces sí, estamos hablando de que la nacionalidad estadounidense es el que realmente está adquiriendo todas las propiedades, todo lo que es el corredor turístico y con todas las inversiones en cuanto a lo que se refiere a bienes y raíces, vamos en un incremento bastante considerable, Muy bien. Estamos hablando. Muy bien, Tito. Muy bien. Pues un poquito de esta visión, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas y comentarios y yo quisiera empezar. Un par de preguntas. Hace casi 2 años, la Cámara de Diputados Federal aprobó cambios profundos a la ley de migración mexicana. El cambio más importante desde mi punto de vista es la despenalización de la migración. Ahora tiene la Cámara de Senadores que hacer una votación para si se aprueba o no esta ley. No conozco solo he visto una parte del texto, no conozco el detalle del texto, pero por los comentarios de los diputados parece ser una ley bastante positiva, porque se elimina cárcel, se elimina juicios, etcétera, a los indocumentados extranjeros en México. Entonces yo quisiera recibir un comentario suyo sobre este texto de ley que no se ha aprobado, pero parece que sí se va a aprobar. Y la segunda cosa que me gustaría es saber si es que en Tijuana su oficina tiene relación con organizaciones de extranjeros que no necesariamente son los representaciones oficiales de los gobiernos, sino de la sociedad, digamos, extranjeros organizados como grupo, que tienen algún vínculo con su oficina, de cualquier tipo. Cómo no, muchas gracias, Tito. Del primer comentario que tú haces es el artículo 123 de la Ley General de Población, que es el artículo que penaliza cualquier extranjero que por falta de documentos pisa tierra mexicana. Quiero decirte que ese artículo, Tito, desde el momento en que nosotros entramos al Tratado de Palermo, el Tratado de Palermo despenaliza este tipo de acciones. El Instituto Nacional de Migración sencillamente no, en toda mi experiencia, y conste que ya llevo un poquito más de 5 años como delegado regional, no tenemos, ha sido mi criterio jamás penalizar a cualquier extranjero que por el solo hecho de pisar tierra mexicana tenga que ir a la cárcel. No, eso de ninguna manera. Bueno, lo queremos hacer por congruencia, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? En eso. Ya estaremos esperando la cuestión de lo que diga la Cámara de Senadores, pero de hecho, como es querella de parte, es decir, nosotros presentamos una querella, significa que es una denuncia en donde se reserva al Instituto Nacional de Migración el que se pueda proceder o no contra cualquier extranjero. Eso nos da la oportunidad en un momento de decir no lo hacemos, ¿no? Entonces, en todo el país es la misma política. El instituto no procede contra personas extranjeras en términos de este artículo. Y segundo, sí, por supuesto, trabajamos intensamente con organismos no gubernamentales. Yo quiero decirles que un gran trabajo lo hacemos aquí en el país con organismos que estamos ahorita con la repatriación humana, ¿verdad, madre? Ahí estamos trabajando intensamente. Y desde luego con otros organismos que allá más allá de la frontera se acercan con nosotros, los propios que se organizan aquí en Baja California, como es el caso de una asociación de norteamericanos que están en Rosarito y que ellos representan pues unos puntos de vista muy interesantes que debemos de tomar nota
cuando es posible atenderles, ¿no? Sí, desde luego, yo creo que la delegación en ese sentido está muy abierta a que podamos nosotros acercarnos hacia cualquier persona que viene de otros países. Yo creo que lo debemos hacer también por congruencia, ¿no? Y desde luego con el objeto de ayudarlos. Acuérdense que estar fuera de casa, desde donde están, significa bastante, ¿no? Entonces este país debe ser un país más cálido y eso es lo que hemos buscado, ¿no? Guillermo primero, luego... Sí, bueno, buenas tardes a los representantes de la institución migratoria acá en México. Quisiera aprovechar la presencia y la exposición que usted nos indicó sobre la tramitología y los distintos documentos, sobre todo centrándome en el documento general, esta solución migratoria que uno llena cuando entra a México, porque usted indicó que le habían introducido algunos cambios a partir del año pasado. Es por lo siguiente, estas fórmulas son tan importantes para la gente que trabaja en investigación. Nosotros coordinamos en San José un sistema de información estadística en migraciones para Mesoamérica, que es el CIEMES. No sé si lo han escuchado nombrar. Era un programa que antes existía, estaba bajo el alero de la Organización Internacional para las Migraciones, y ahora se nos fue trasladado a un instituto académico en la Universidad Nacional, para empezar, digamos, a plantearle algunos requerimientos en términos de construcción de conocimiento, que me parece que es un elemento de vital orden, digamos, en Mesoamérica, para empezar a gestionar de manera eficiente las migraciones regionales, ¿no? Y este sistema utiliza 3 fuentes de información: los censos nacionales, las encuestas de hogares y estas fórmulas que se llenan en todos los países para indicar entrada o salida de personas. Y estas fórmulas lo que nos indican son flujos de movimientos migratorios, ¿no? Entonces es un poco una valoración suya sobre, bueno, cuál ha sido la potencialidad de este documento, y si a partir de el cambio que le fue introducido, ¿qué aspectos positivos encuentran ustedes en esta fórmula? Porque sí entiendo, digamos, yo no soy estadístico, hay compañeros en el sistema que sí lo son, pero para la parte de producción de información es como vital que se entienda, digamos, y que se valore este documento como un elemento esencial, ¿no? Sería mi pregunta. Mira, ha habido aspectos muy buenos, porque la comunidad que es económicamente activa, estamos hablando de actividades lucrativas, lo ha tomado muy positivo en relación, como les comentaba, en aspecto tanto de papeleo, en cuanto a la simplificación de documentos migratorios, y en cuanto a costos, porque no estamos hablando de un mismo costo por un año, a diferencia de una FM3, a diferencia de un documento múltiple, que viene siendo la forma de negocios. Nuestro gran impacto, tenemos una delegación como la que comentó el licenciado en Mesa de Otay. Esa delegación básicamente recepciona todo lo que son los trámites en cuanto a las empresas maquiladoras. Sostuvimos algunas reuniones con ellos, con las industrias, con las asociaciones de industrias maquiladoras. Se les hizo del conocimiento de esta nueva forma, etcétera, se les explicó todas las especificaciones y lo han tomado muy bien. Cierto de que han acudido a la delegación a cancelar FM3 y el extranjero llega, se documenta con una FMN de 180 días y es mucho más fácil, ¿no? ¿Cuál fue el cambio? Anteriormente era una forma que solamente se daba por exclusivamente 30 días. Concluyéndose el 30 día, se tenía que solicitar una permanencia. La permanencia es que nosotros le teníamos que expedir una FM3. ¿Ok? Entonces estabas pagando igual 237 pesos, más cuando solicitas la FM3 tienes que pagar los 1.904 por los derechos de expedición. ¿Ok? Que es, aparte que nos tienes que llevar todos tus documentos que acrediten la actividad en específico a la que vas a desempeñarte, etcétera, ¿no? Entonces, es un método o una línea que nosotros traemos tanto del delegado como de sus superiores del delegado, que hay que simplificar los trámites, ¿no? Hay que hacer
el flujo en cuanto a la comunidad inversionista vengan y nosotros poderlos alentar a que no es tan difícil que ellos vengan y exploren territorio mexicano para una posible inversión, ¿no? Entonces, estamos hablando de simplificación de trámites, simplemente, simplificación. A diferencia de ahorita se les da 180 días y pueden realizar la misma actividad, o sea, mientras ellos manifiesten, aquí estamos hablando mucho de una honestidad y de una bajo protesta de sí verdad, que ellos al momento de documentarse manifiesten que vienen a realizar actividades lucrativas o como personas de negocios, pero que su pago o su remuneración la adquieren fuera de territorio nacional. Ok. Haroldo. Yo puedo preguntar muy rápido. Licenciado, ¿cómo transcurre la repatriación? Porque ese es uno de los temas más, son cuatro preguntitas, si quieres se las digo todas. No, pues es me un... refiero de los ciudadanos mexicanos que son repatriados, es decir, ¿quién los recibe? ¿Qué se hace con ellos? Etcétera. La segunda pregunta es la siguiente. En términos de seguridad, ¿quién tiene la prioridad institucional en la frontera mexicana? Es decir, ¿es un cuerpo especializado? ¿Es el ejército? O sea, ¿quién maneja? Siempre una frontera es concurrencia de muchos actores. Siempre hay uno que tiene evidentemente la rectoría, por decirlo de alguna manera elegante, ¿no? Institucional. ¿Quién es en este caso en la frontera mexicana? La tercera pregunta es la siguiente. En México existe el jus solis como principio. Es decir, el que nace en territorio mexicano es mexicano. El hecho de que nazcan hijos de indocumentados en territorio mexicano, ¿es algún problema para que ese niño adquiera la ciudadanía mexicana o eso es expedito? Y luego, ¿eso garantiza que los padres van a permanecer en territorio mexicano? La cuarta pregunta es la siguiente. La última. La última. Ahora vamos a ver la primera de repatriación. La primera, sí, ¿cómo transcurre la repatriación? Te voy a decir, la pregunta, licenciado, no soy inocente, es que como yo resido en República Dominicana, me interesa conocer la experiencia mexicana. Sí, perdón. Para toda la cuestión esta de Haití y República Dominicana. Repatriación, la segunda era... La segunda es de jus solis. Y La segunda De autoridades. de seguridad nacional. De indocumentados que nacen, sí. Seguridad nacional, no era la segunda. Sí, claro, la segunda es la seguridad nacional. Nacional. La Las tercera, prioridades institucionales. y luego la tercera, los que nacen en México. De padres extranjeros. Un guatemalteco, un matrimonio guatemalteco indocumentado, que tiene un hijo en México. Ajá. ¿Qué implica para el niño? ¿Qué implica para los padres? De acuerdo. Y la cuenta es la siguiente. La migración cubana, aunque esto no tiene que ver con Tijuana, pero seguro que usted sí conoce el asunto más Sí. intensamente. La migración cubana a México, para residir en México no es cuantiosa. Y regularmente es una migración que no es beneficiosa en términos puramente matemáticos, ¿no? Sí. Educada, etc. Sin embargo, los cubanos son considerados con nacionalidad restringida en México. Y eso tiene que ver posiblemente con el problema de la afluencia de los cubanos a los Estados Unidos, ya que los Estados Unidos tienen una ley de ajuste cubano que otorga de inmediato el asilo a todo cubano que ponga un pie, que no esté mojado. Tenga los pies secos. Pie seco. En Estados Unidos. Y eso no solamente para México, también es para Centroamérica, donde también pasa lo mismo. Honduras, yo fui hace poco, es igual nacionalidad Igual. restringida. Así. En Panamá tienen que otorgar la visa el Consejo Nacional de Seguridad, increíble. En Dominicana pasa algo parecido. Y en Canadá incluso se está también aplicando esa modalidad. No implicaría eso que los países limítrofes a los Estados Unidos están actuando para cuidar la frontera americana, que por una ley anticomunista, el gobierno norteamericano la tiene abierta a los emigrantes cubanos. ¿No implicaría eso? O sea que están ustedes obligados a cuidar esa frontera, mientras que el gobierno americano la abre. Ahora En empiezo por términos contestarle la pregunta primero. Ya le llegamos a la... No, yo creo que hay que platicar de eso ahí, de todo, no hay problema. Tenía una pregunta que pero se puede añadir. Ok. ¿Por qué se habla de repatriación y no de deportación? Si son dos cosas diferentes o sea, es solo un modo mejor para decirlo. Pues es un modo mejor. Ya. Bueno, repatriación, sí estamos hablando de la repatriación. Para nosotros, no incluí mucho en la plática lo de repatriación, pero para mí es un tema muy apasionante por
lo sensible, ¿no?, de lo que significa estar recibiendo a tantos connacionales, a tantos mexicanos de manera diaria en las fronteras de Baja California y en toda la frontera norte, por supuesto. Quiero decirles que desde el año de 1997 hubo un arreglo de repatriación con las autoridades norteamericanas para entendernos cómo debemos de actuar. Y en ese año de 1997 se hablaron de cómo deberían de ingresar, por ejemplo, los menores de edad, estableciendo horarios de las 8 hasta las 3 de la tarde de manera diaria, cuando vienen solos los menores, obviamente, si vienen acompañados ellos, pues, obviamente entrarían 24 horas, ¿no? Personas que estuvieron en cárceles hasta las 8 de la noche, las listas que debemos estar recibiendo de manera diaria por parte de las autoridades norteamericanas para saber quiénes son. Deben de llegar sanos, esto es, si nosotros en el filtro notamos que una persona viene con algún padecimiento visiblemente fuerte, de ahí pues que nos ayuden mucho médicos del mundo y podamos determinar, pues esa persona tiene que ser regresada hacia los Estados Unidos y nos la deben de regresar en todo caso en condiciones de salud, ¿no? Estamos ahorita trabajando, repito, lo de repatriación humana ordenado por el presidente, donde de manera más intensa ahora estamos ubicando algunas experiencias que se han vivido aquí en Baja California muy fuerte, en donde centros como Centro Escalabrini, Madre Asunta, por citar nombres, están el Ejército de Salvación y algunos otros, pues estuvieron atendiendo de los 213,000 eventos de repatriación, tan solo el 2.5% de todos los repatriados. Nomás háganlo en sumas y podrán ustedes entender que es un gran número de veras también. Entonces hoy con la cuestión de eventos de repatriación, pues no nomás queremos que sean atendidos en los albergues, sino ver qué vida activa pueden ellos realizar. Uno, que puedan retornar a su lugar de origen. Otro, que si quieren trabajar, bueno, tener oportunidades de empleo aquí en Baja California. Otro, que si traen reconocimientos de estudio, podamos hacer que se les reconozca sus estudios. Esto estamos en plan piloto, estamos en plan experimental. Todavía no podemos decir ni dar resultados porque esto tiene apenas unos pocos días. Pero la intención es que el repatriado también se sienta que llegue a casa. Es más, los agentes ciudadanos de migración que tenemos uniformados, unos quedaron uniformados y otros no. Recientemente hubo la contratación de nuevos elementos que su uniforme es otro, porque queremos dar mayor calidez, ¿no? Esa persona viene de Estados Unidos viendo uniformes, y a lo mejor en eso, quién sabe qué pasaron, yo no voy a decir nada. Pero llega a nuestro país y ven uniformes otra vez, y caray, digo, ¿de qué se trata, no? Entonces tenemos que buscar un poco en esa vinculación, que exista, que ellos sean recibidos en casa, ¿no? Repatriados significa regresar a su casa, a su patria. Por eso lo hemos mencionado de esa manera, ¿no? Seguridad Nacional, por supuesto. El Instituto Nacional de Migración, por ende, es la autoridad número 1 en materia de seguridad nacional, pero tiene asociados en la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque tiene que ubicar quién hace una parte, otra, etcétera, como todo puerto fronterizo, ¿no? Tenemos en el caso del cuidado de las fronteras, bueno, pues lo estamos haciendo a través de la Policía Federal. La Policía Federal ahora se llama así, antes era preventiva, ahora ya quedó así. En materia de objetos y cosas, pues la propia aduana, nosotros, y desde luego en algunas actividades de salvamento, es el grupo Beta, que depende de nosotros también, ¿no? En su esfuerzo de andar caminando por las montañas y estar buscando a los migrantes, etcétera. Los que nacen en México son mexicanos, por supuesto, y hay consideración muy especial de parte nuestra en cuanto a algunos mamás que son extranjeras, que nos hemos encontrado en el camino con la experiencia de ser de Guatemala, que son de Honduras, El Salvador, y mi criterio es apoyar a esas familias. Es decir, no podemos deportarlas o repatriarlas a sus lugares de origen, no lo considero yo así. Buscamos hasta donde sea posible el que se vinculen en donde ya nació su hijo, porque sinceramente lo que haríamos sería
una crueldad humana. Yo creo que hay que decirlo así, ¿no? Si ya nació y ya existe arraigo, pues de tiempo, aquí en Baja California, bueno, pues la intención es que ellos vayan realizándose en una vida, y la instrucción que tiene Ivette, pues es ayúdalos, ¿no, Ivette? Hasta donde podamos. Exactamente. Y tratar de que si ya hay familia aquí en México, bueno, pues Ivette, a ver cómo le haces, pero tenemos que ayudarlos. Gracias. Y en cuanto a cubanos, pues no tenemos una experiencia salvo la que me pasó a mí en el 2005. Está un poco chistosa esta porque me mandaron de Coahuila, alrededor de ¿cuántos eran? Melissa, eran como 12, ¿no? 12 cubanos, más o menos, ¿no? Me llegaron a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche se me escaparon. Bueno, y uno se quedó dormido. No, pues, ¿qué decir? Pues la estación migratoria no es una prisión, por supuesto que no, es un lugar de alojamiento, así que pues si los que quieran escaparse, lamentablemente lo van a poder lograr, pero también los cubanos se le escaparon a Castro, pues que no se me escapen a mí, así que yo ya con eso le respondo, no tengo mucho que decir, ¿verdad? Así que pues si ya se llegaron y como llegaron, y lo curioso de todo es que pues los americanos tienen una ley así media rara, porque por un lado dice usted, es cierto, ¿no? El tema, pues ahí están los países echándole ganas ahí a que no pasen y de alguna manera es cierto. Pero por otro lado, pues si pisan la base como en el béisbol, los americanos dicen camino, ¿no? Pues así está la cosa. No le puedo decir mucho porque así está la fotografía que yo me encontré, pero lo que sí le puedo decir que por acá, por este rumbo, pues no me llegan muchos, salvo estos últimos que le comento, que me llegaron y a los 25 minutos estaban pisando tierra americana, pie seco, y ya los admitieron, así que pues yo creo que como los cuentos de hadas y son muy felices. No. Bueno, la última pregunta, bueno, las dos últimas preguntas. Ok, dos preguntas muy cortitas. Sí, cómo no. Licenciado, yo soy representante de los venezolanos aquí en Tijuana, no oficialmente, y Tito pues ya comentó un poquito de eso, cómo hacer Pues para... bienvenido aquí con Ivette y con todos, ¿no? Claro. Gracias. Para un enlace entre no gubernamental, ¿no? Simplemente ciudadanos normales, pero que de alguna manera nos estamos organizando como sociedad, sin fines políticos y nada más culturales y cuestiones de patria, sentimiento de patria y todo esto, ¿no? Es la primera pregunta, ¿cómo hacer para tener como una especie de enlace con algunas personas venezolanas que conozco que tienen esos problemitas de migratorios o dejaron vencer o se les venció el pasaporte y les da miedo presentarse en las oficinas de migración para pedir opinión y entonces así se va extendiendo su tiempo de vencimiento aquí. Ok. Y la segunda pregunta es rápidamente, en el caso del pasaporte, mi país últimamente ha experimentado muchos cambios. Eso ha hecho que, bueno, de hecho es el gobierno que ha iniciado cambios dentro de la Constitución, ¿no? Mi pasaporte decía anteriormente República de Venezuela, luego al poco tiempo pasó a ser República Bolivariana de Venezuela. Se va a realizar un nuevo cambio, República Socialista Bolivariana de Venezuela. Entonces han habido algunos cambios, se han cambiado los pasaportes, luego el pasaporte andino, ya se eliminó el pasaporte anterior. ¿Cómo hacer en ese caso, donde tengo mi pasaporte que dice República Bolivariana de Venezuela y entra en vigencia un nuevo pasaporte? En caso de que tenga que renovar mi FM3, ¿es recibido o no es recibido? Porque en el caso de Guatemala, licenciada, yo fui a Venezuela y regresé, pero quise echar un poquito de turismo por Centroamérica. Pasé lógicamente me comuniqué con las embajadas de los países centroamericanos en Venezuela, en Caracas, y me dijeron que tenía libre acceso, que si estaba residenciado en Tijuana no había problema y todo esto, ¿no? Pero en el caso de Guatemala, cuando ya iba a entrar a México, me piden el pasaporte, lógicamente para la salida. Entonces un oficial de migración
tenía conocimiento de que se había cambiado a República Bolivariana, que ya no era República de Venezuela, sino se le había agregado Bolivariana. Y me dice, pero este pasaporte no está vigente porque ahora no, así no se llama su país. Yo le dije, sí, pero está vigente en cuanto a la emisión, se vence en el 2010, creo que se vencía. No, se vencía en el 2007, algo así. Y dice, no lo puedo dejar salir. Yo le dije, pero ¿por qué? Si me dejaron entrar y he estado caminando por todo Centroamérica, ¿cómo me va a dejar? No, no vas a salir, no puedes salir. Sé que a veces son cuestiones únicamente, como decía alguno de los panelistas, que no es de arriba, no es el problema de arriba, sino de funcionarios abajo, ¿no? Que ponen muchas trabas para esto. Bueno, no me quiso dejar salir y yo opté por irme a la estación de México, ahí en Tapachula, y le expliqué al funcionario y le dije, mira, voy a entrar a México. Me dice, ¿y el sello de salida de Guatemala? Y digo, no me lo quieren dar, porque le expliqué la razón. Y pues sí me tuvieron un ratito, no, pero es que tienen que sellárselo. Al final pues sí me concedieron el sello, ¿verdad? Eso como una pequeña referencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el pasaporte vencido en ese caso aquí? No, bueno, en primer lugar yo creo que, por ejemplo, el caso de nuestra cónsul Jimena, ella tiene manera para los guatemaltecos de hacer los pasaportes, ¿no? En el caso del cónsul general de Estados Unidos, pero bueno, aquí estamos en Baja California, son 3 consulados generales. Está el cónsul de la República Popular de China, que también produce sus propios pasaportes. Yo creo que aquí usted tiene que... Pues, no le sé decir. No, lo que sí decirle es que usted como connacional venezolano debería llamar a la embajada y ver dónde, el lugar más cercano que pueda suceder, hacer su cambio de pasaporte. Pero sí aquí en México lo puede hacer, pero tiene que llamar a su embajada. Okay, para hacer una acotación, sí, se ha llamado, de hecho, hubieron problemas un tiempo atrás, el embajador tuvo que salir del país por los problemas políticos, ¿no? Eso es otra cosa. Quedamos sin embajador, sin nada aquí, sin papeles. Quedamos como la película de la terminal, ¿no? De Tom Hanks. Entonces, ¿dónde quedó? El país había cambiado, un nuevo régimen, ahora no es ni del ciudadano de allá ni de aquí, entonces ¿cómo hacía? Pero, no sé, mi petición sería como tener un pequeño de flexibilidad en ese sentido cuando se presenten estos casos, ¿no? De parte del Instituto Nacional de Migración. Okay. Por supuesto, no creo que sea problema, ¿no? Aquí hay un detalle, esos conflictos pues realmente son conflictos internos en cuanto a su país, no en cuanto a organización y expedición del nuevo nombre en cuanto a nombre que va a aparecer en su pasaporte, ¿no? Pero nosotros no tenemos inconveniente en nosotros recepcionar un pasaporte con el primer nombre que tú me estás hablando, si está vigente, y nosotros por parte de la Comisionada Nacional no se ha instruido ningún sentido en contrario de que no podemos recepcionar ese tipo de trámite, o ese tipo de pasaporte, no hay ningún problema. Ahorita realmente nosotros actualmente no hemos recibido ninguna instrucción por parte de la Comisionada Nacional en relación a que nosotros no podamos recibir algún pasaporte que diga República de Venezuela o República Bolivariana de Venezuela, etcétera. O sea, mientras el documento se encuentre vigente, para nosotros es válido. Y es tu documento de identidad dentro del territorio nacional. Muy bien, muchas gracias. Cónsul, la última y nos vamos. Sí, la última. ¿Está bien? Ok, la última. No, yo ya se me fue la pregunta. Ok. Marcelo. Primero me gustaría agradecerle por su presencia. La pregunta o el comentario que le quiero que haga es entre el INM y todo lo que hace el INM y sus responsabilidades y el gobierno local, la municipalidad. ¿Cuáles son los contactos con el gobierno municipal? Mucho. Porque todo eso está afectando o interesando directamente al gobierno municipal, el tema de salud, el tema de todo esto, de los migrantes, de las personas que se quedan acá, y me interesaría saber si hay qué tipo de interconexiones de las zonas. Muy buena pregunta, Marcelo. Sí, por supuesto, a diario. Traemos un problema fuerte con los menores que llegan solos. El DIF municipal nos ayuda y nos atiende
en un amplio sector a esos menores que nos llegan solos de los Estados Unidos. Tenemos un problema de seguridad con las propias policías. Yo en reciente entrevista que tuve con el alcalde, platicábamos de este tema porque los repatriados, pues como mencionaba hace rato, ven uniformes de aquel lado, ven uniformes de y luego llegan y se meten a su país y ya están los policías, y a veces en eso hay un gran abuso. Hemos tocado ahí fondo para decir que ya eso no es válido, ¿no? Con el gobierno anterior tuve yo una diferencia con el gobierno municipal, porque pues para todos el hecho de que hayan estado en cárceles, que es un gran número, pues significaba que todos eran altos delincuentes. Tampoco es cierto. Yo creo que en eso hemos estado en acuerdo de que son personas que por alguna falta, ¿verdad? En los gobiernos, el gobierno americano castiga con cárcel, pero eso ya lo sabemos, ¿no? Por cualquier detalle pasan en cuestiones de cárceles. Entonces lo que ha sido irnos entendiendo en ese plano humano, ¿no? De que son seres humanos, son nuestros connacionales, y lo que yo no quiero de veras, y he luchado por eso, es que existan cuestiones xenofóbicas, ¿no? He luchado yo mucho contra ese detalle. No podemos tener actitudes xenofóbicas. Si en otros lados hay, por lo menos en esta delegación, pretendo y deseo que nunca suceda. Y lo voy a denunciar. Y he trabajado mucho, sobre todo contra la policía mexicana, en especial la de Tijuana. Bueno, ¿usted quería agregar algo? Sí, ya nos pregunta, pero es que se me vino a la mente. Antes bueno, cuando estaba preparando la presentación acá, pues tuve la suerte de toparme, porque el Consulado de Honduras está en el centro, con algunos hondureños que estaban por ahí. Entonces aproveché para decirles, mira, tengo que presentarme en esto, dame, como es en relación a Tijuana, su asimilación con la ciudad, dime qué les interesa, ¿no? Y me mencionó dos cosas que creo valen la pena mencionar, en estricta justicia de que yo trabajo para mis representados y quiero cumplir con la promesa de que les hice. Pues. Me decía una de ellas que había estado por ahí en la ventanilla, digo, no, en la ventanilla donde se atiende a todo el mundo, no sé quién atendió, Aprovechando y ver que estás ¿sí? aquí. Y que no la dejaban explicar, ¿verdad? Digamos su situación, y que de repente la interrumpían y de alguna manera pues empiezan a poner nerviosos. No es una discriminación como tal, pues, pero a lo mejor pudiéramos estar un poquito más, dejarlos que digan cuál es su situación o qué clase de permiso pretenden. Y como es gente muy humilde y que no está muy bien educada, bueno, pues yo quería hacer esa observación. Y la otra era en el sentido de que, a lo mejor vuelve a la primera, señor licenciado, mi delegado, en el sentido de que, bueno, me llama la atención mucho el hecho de que pues siempre hemos tenido con usted una relación muy transparente, muy directa, etcétera, pero a lo mejor no aterriza, no sé si sea porque sean sindicalizados algunas personas o cual sea, y no llega a las bases, que es la que da la cara por el INAMI. Entonces básicamente eso es lo que yo quería No, bueno, eso es parte de la lucha diaria, ¿no? Sí. Constantemente lo he dicho, estamos queriendo que permee esta nueva mentalidad respecto de las personas que están trabajando en el instituto en un plan muy humano, no muy sensible. Y sí, en efecto, los sindicalizados han sido algunos, no todos, También. una piedra en el zapato para mí, y eso es lo que estamos luchando, ¿no? Pero por eso es muy importante la denuncia de cada uno de ustedes, sobre todo mi cónsul y cualquier amigo que me diga, este cuate está fallando, y yo de veras que atiendo ese tipo de llamados. Nos ha tocado limpiar mucha corrupción desde que yo ingresé, tú recordarás. Sí, señor. Y la cuestión es que esto es como el que está lijando un barco, ¿verdad? Que hay que seguirlo lijando, ¿no? Porque hay áreas que todavía requieren de seguirse lijando, o sea, para que quede normal. Entonces eso es fundamental. Y quiero aprovechar también y comentar que cualquier persona extranjera que se acerque a las oficinas de IBET que están en Puerta México, sientan la confianza que aun cuando no traigan sus documentos en regla o visiblemente ni siquiera los traigan, vaya,
no va a haber de nuestra parte ningún problema desde el punto de vista de que los vayamos a asegurar. Hemos hecho esa oficina una especie de, ¿qué les diría yo?, de área, llamémosle así, neutral totalmente, ¿verdad?, para que ocurra, porque el propósito nuestro es buscar la manera, hasta donde esté en nuestras manos, de que estén legalmente en el país. Eso es fundamental. Es claro que si me toca y me topo con que en el aeropuerto me llegan sin documentos, pues ahí sí ni modo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pues es nuestra chamba. Pero si me toca en el tema, y por eso que quede bien claro, pueden llegar en ese plan, de que podamos apoyarlos. Puede suceder, que ha sucedido, que me llegó un pedrastra, a quererse ahí a apoyar con esta situación, pero el cuate traía un problemón terrible, ¿verdad?, de abuso hacia unos menores, y ese muchacho, señor, pues donde esté, ¿verdad?, pues no nomás ahí, en cualquier lado, pero ya son temas muy fuertes. Sí. Gracias, la generalidad sí es. Sí, pues muchas gracias.